Os voy a mostrar un poco la tendencia de las diferentes cadenas en el panorama nacional. Como veis, bueno, se pueden marcar diferentes periodos, ¿no? Pero yo he destacado fundamentalmente 5 periodos en la evolución de las cadenas. Una época, como veis aquí, una era antes de la televisión de pago, donde más o menos el liderato de Televisión Española era bastante claro. En algunos años quizás amenazado tibiamente por alguna cadena privada, como Antena 3 en su época estelar del 93 al año 96, o Telecinco en algún momento. Una época ya de la televisión de pago donde se produce un hecho histórico, ¿no? Que es que una cadena, por primera vez, una cadena privada es capaz de superar a Televisión Española en el año 2004. A partir de ese momento se activaron en casi todas las cadenas los mecanismos para predecir si Cuatro y La Sexta cómo iban a impactar sobre el resto de cadenas. En principio parecía que las cadenas privadas eran las candidatas a sufrir bastante más por la entrada de Cuatro y por La Sexta, un poco por perfil y por afinidades de perfiles. Pero bueno, fue una sorpresa el hecho de que primero Antena 3, después La 1 y después de Forta fueran los principales damnificados en esta época de entrada de Cuatro y La Sexta, mientras que Telecinco prácticamente se quedó, descendió, pero no al nivel del resto de cadenas, ¿no? Bueno, mientras estábamos todos preocupados por cómo estaban subiendo La Sexta y cómo estaba subiendo Cuatro, resulta que por detrás estaba incrementándose en línea amarilla, como veis, las cadenas TDT que pertenecían a cada uno de los grupos. Y bueno, inmediatamente todo el mundo también empezó a preparar informes de cómo estas TDT iban a fragmentar la audiencia. Bueno, pues en la época de la TDT antes del apagón, la verdad es que se produjo un hecho, la verdad es que histórico, y es que cuando nadie lo esperaba, Telecinco cayó del 2009 al 2008 3 puntos de cuota, algo que nunca le había sucedido a ninguna cadena generalista en la historia. Los descensos habían sido mucho menores y la verdad es que fue una auténtica sorpresa, por lo menos desde nuestro punto de vista. El ascenso de las canales temáticos continuó, la verdad es que de una manera bastante espectacular, y llegamos a la era sin publi de televisión española, donde bueno, pues esa tendencia descendente, menos en los últimos años de Televisión Española, se vio truncada con la llegada de la era sin publicidad. Y bueno, y aquellas previsiones que algún directivo comentaba de que en el año 2010 todas las cadenas, o por lo menos las principales, iban a estar en el 12% de cuota, ya no se va a cumplir. Y sobre todo porque solo dos cadenas, Antena 3 y la agrupación de Forta, están en este 12%, mientras Telecinco ha aguantado bien el primer envite de la era sin publi de Televisión Española, y Televisión Española, por supuesto, no va a estar en estas cifras. Fijaros, esta es la tendencia de las cadenas temáticas en su división de temáticas gratuitas en TDT y temáticas de pago. Mientras el pago está sufriendo un ligero descenso, el crecimiento de las cadenas TDT, la verdad es que es realmente imparable. Estas temáticas TDT, si las desglosamos en las principales cadenas de las tres primeras cadenas generalistas, bueno, como podéis observar, Clan TV es la opción absolutamente líder ahora mismo en el panorama del desglose de las temáticas, con unos datos de audiencia, unos datos de cuota que la verdad es que en su totalidad son más que la suma de cualquier otro, que la suma de Neox y de Nova, por ejemplo, o de FDF y de 7 de Telecinco, ¿no? Comentaba Silvia hace un momento que los niños están también descendiendo en consumo, pero nosotros y también Disney Channel, Neox, en alguna parte de su parrilla de programación, estamos contribuyendo a que yo creo que en el del 2009 al 2008 se ha producido un aumento del aumento del consumo de niños, y se explica fundamentalmente por el gran éxito que están teniendo estas cadenas dentro de los niños, ¿no? Bien, he intentado daros algunos titulares. Estamos obligados, con todo este tema de la fragmentación, a cambiar solo la presentación de los resultados, de los informes. Por un lado tenemos que sintetizarlos, pero por otro lado no sabemos cómo sintetizarlos con tantas cadenas. Estamos también obligados a buscar diferentes titulares. Ya no vale solo el dato, como digo, sino que hay que mirar también un poco la posición que estás ocupando. Quizás con un 10% eres líder de audiencia. También hay que redefinir los objetivos, ya no solo individuales de cada una de las cadenas, sino también de cada uno de los grupos, ¿no? Os traía un poco cómo estamos trabajando en Televisión Española en redefinir estos informes de audiencia.
La verdad es que lo que os comentaba antes, que todavía cuando vemos publicados algunos rankings de las diferentes cadenas donde sitúa a una cadena que se llama Temáticas, que está liderando en el ranking, la verdad es que decimos, bueno, pues ¿cómo que Temáticas está liderando? Bueno, esto que me consta que todavía hay alguien que lo está haciendo, pero gracias a Dios hemos logrado ya en los comités de usuario, en los comités técnicos, en desglosar este conjunto de temáticas, que sabemos que es fundamentalmente las temáticas TDT y las temáticas de pago. Bueno, hemos logrado desglosarlas y bueno, pues ya las tenemos en un desglose diferente y en una presentación de resultados. No tenía ningún sentido que una cadena o un grupo de cadenas llamado temáticos estuviera liderando. Ahora se está planteando si estas temáticas TDT o temáticas de pago deberían formar parte de un ranking de cadenas. La verdad es que no tiene demasiado tampoco sentido que temáticas TDT estén ganando en un momento dado a Televisión Española o a Antena 3 cuando realmente estas temáticas TDT son parte nuestra o parte de Antena 3 o parte de Telecinco, con lo cual, bueno, yo creo que la idea es un poco tender a un desglose más amplio de cadenas. No sabemos si mezclar grupos y cadenas o irnos a los rankings que más se utilizan en Europa, que son rankings de cadenas más individualizadas. Perdonar que aquí las autonómicas están referidas al total nacional. Pero bueno, la verdad es que el dato es correcto. Yo creo que la tendencia es ir a estos informes de audiencia y bueno, pues sobre todo cuando Clan TV, Disney Channel o Neox puedan llegar incluso a los tres puntos de cuota ahora con el apagón analógico, pues bueno, van a poder competir con cadenas como la 2, etcétera, ¿no? Tenemos también, fijaros aquí en negro, un grupo de cadenas que hemos llamado otras, que bueno, es realmente el artificio que utilizamos para que nos gusta siempre que la suma del mercado sea el 100%. Estamos intentando entre todos explicar un poco qué es esto de otras, ¿no? Yo creo que aquí hay mucha labor y bueno, Miguel Ángel Fontán quizás pueda aclararnos un poco también después el tema este de otras, ¿no? Bueno, Miguel Ángel o Fernando Santiago quizás en la siguiente ponencia. Bueno, lo que está claro es que hay que simplificar la información. Es verdad que cuando juntamos las cadenas por grupos, lo que intentamos hacer es que en nuestros informes no tengamos un listado inmenso de cadenas, sí, pero no debemos confundir al mercado. En cualquier caso, debemos completar la información. Si la individualizamos por cadenas, siempre debemos irnos también a unos informes de grupos de cadena. Si realmente gran parte de la fragmentación se debe a las cadenas propias nuestras del grupo editorial, si estamos fragmentando la audiencia, bueno, pues hagamos el proceso inverso y vayámonos a datos de grupo. Esta es la situación ahora mismo. Televisión Española es líder con un 24,6%, Gestevisión es segunda con un 16,8%, Antena 3 tercera, etcétera, ¿no? Y esto va a ser fundamental en los próximos meses. Fijaros, esta es la evolución de grupos editoriales. Esto es muy interesante porque fijaros que solo Televisión Española y Telecinco ha sido capaz de incrementar su cuota de grupo del año 2009 lo que llevamos del año 2010 al año 2009. Incluso ha sabido mantener su cuota en los últimos años. Y esto lo que da idea un poco es de si se está acertando o no se está acertando en la estrategia de las cadenas temáticas del propio grupo. De alguna manera, Antena 3, por ejemplo, no ha sido capaz de amortiguar el descenso de su cadena premium de Antena 3, no ha sido capaz de amortiguarla con Neox y con la suma de Neox y con la suma de Nova, ¿no?